municipio. La intención es conversar sobre un proceso de interacción, ¿no?, entre el municipio y la sociedad en general, poniendo un poco de acento en la sociedad civil organizada. Cómo es el proceso de comunicación política en sentido amplio, de ida y vuelta, cómo comunica el municipio, cómo se organiza la sociedad para comunicar en torno a 3 temas. Vamos a estar conversando sobre movilidad, sobre seguridad pública y un tercer bloque sobre ocio y cultura. Entonces, si gustan comenzar en Córdoba. Si les parece, Bueno, antes de tomar la palabra, nos presentamos y luego compartimos nuestra reflexión. bueno, perfecto. Bueno, si les parece, yo los presento rápidamente y nuestro equipo comienza. Bueno, nosotros somos todos integrantes también de la Cátedra de Comunicación Política, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Universidad Católica de Córdoba. En esta ocasión nos acompañan 4 estudiantes, ¿sí? Paloma Martínez, ella se va a referir al punto de más bien cultura, ¿sí? Tomás Aleman, que se va a referir más bien a la parte de seguridad pública, ¿sí? Y Santiago Varela se va a referir más bien a la parte de movilidad, ¿sí? Y va a hacer una pequeña presentación, primeramente, Daniel Peraza, ¿sí? Daniel Ignacio Peraza. Él va a hacer una pequeña presentación como para una contextualización de cómo es nuestro municipio, cómo es Córdoba, como para ponernos en situación. Eso es todo. Les doy la palabra a ellos. Bueno, gracias a todos. Bueno, yo soy Daniel Ignacio Nacho. Me voy a tomar tiempo, así no quiero pasarme por nada. Empiezo haciendo una pequeña introducción como para que, bueno, sepan un poco qué es Córdoba, dónde está, qué es lo que implica Córdoba. Bueno, Córdoba es una ciudad-municipio que forma parte de la provincia de Córdoba, que es homónima, que está en el centro de Argentina, justo en el centro, y que, bueno, realmente es una ciudad con bastante historia. Creo que eso lo va a hablar bastante Paloma, con respecto a, bueno, ya un poco más de 400 años desde que se fundó, ya, bueno, con el Imperio Español, y que, bueno, ya después con la independencia de la nación argentina, va cobrando su carácter propio, que ese carácter propio se siente tanto, bueno, en todos los aspectos simbólicos y culturales de la sociedad e incluso de los gobiernos, que eso me parece también bastante importante para hablar de la gestión actual. Pero bueno, una ciudad de historia, de, bueno, la universidad, no sé si está andando bien, ¿se escucha bien? Porque me salió que estaba inestable la conexión, pero bueno, la universidad, y también conforma parte del eje productivo de Argentina, ahí en el centro, con, bueno, un montón de cosas que la vinculan a este sector más pujante de la economía, y que por otro lado también cuenta con bastante gente. Es una de las ciudades que mayor densidad poblacional tiene, y que una mayor cantidad de habitantes tiene en Argentina, y bueno, eso también nos hace tomar en cuenta bastante cómo se vive en la ciudad de Córdoba. Ahora, hablando específicamente de qué pasa en cuestiones políticas, de gestión de gobierno y de los vínculos con provincia y con nación, como en esos otros 2 niveles superiores del orden federal argentino, vemos que en Argentina, en Córdoba, el municipio desde hace 2 años que gobierna la fuerza política del peronismo cordobés, que es bastante particular, distinto a ese peronismo que capaz es el más nacional, que se lo toma, no sé, me imagino que en los medios internacionales, que es bastante particular. Y justamente esto de una de sus grandes características es que está vinculado tanto a provincia, porque justo se da la casualidad, y que esto es bastante importante, de que ahora el equipo de gestión del municipio es prácticamente el mismo que el de provincia. Son ambos del mismo partido, que el Partido Justicialista de Córdoba. Están bastante coordinados en un montón de aspectos, de lo más estéticos, visuales y comunicacionales, hasta de políticas y ejes ideológicos. Eso es bastante importante, y que por otro lado, bueno, tiene esto que
también lo vamos a seguir mandando con la parte de cultura, de que está esta impronta del cordobesismo, que es más o menos, no sé, el sistema de pensamiento más o menos ambiguo y que está más o menos capturado por el peronismo cordobés, que bueno, tiene toda una impronta en la acción de la política de la provincia y del municipio. Y para ir más o menos cerrando, que me parece que es bastante importante con el tema de políticas, públicas en estos últimos 2 años de la nueva gestión, es que asume después de como una alternancia al partido opositor que estaba antes, que era el radicalismo, y que asume con bastante dificultades económicas en cuanto a recursos, y eso se renota en cómo fue gestándose las iniciativas políticas y de políticas públicas en estos últimos años. Eso por un lado como uno de los principales obstáculos con los que nace la nueva gestión, y por otro lado, respecto, bueno, como a todo el mundo le pasa, la pandemia, que agarra al municipio y también a la nación, al gobierno nacional del kirchnerismo, agarra en este periodo de empezar a hacer el nuevo camino del nuevo proyecto político sin recursos y en esta coyuntura muy desfavorable. Pero bueno, yo creo que con esas cosas más o menos se puede entender cómo va dándose el resto de los ejes que queríamos analizar: movilidad, seguridad y ocicultura. Así que bueno, más que nada, le dejo ahora a mis compañeros para que sigan y muchísimas gracias por la atención. Bien, yo soy Tomás, yo voy a hablar de la parte de seguridad. La verdad es un tema súper amplio, hay un montón para decir, pero bueno, voy a tratar de ser un poco más acotado por el tiempo y bueno, para no aburrirlos y dar más o menos un panorama general de cómo está la cuestión. La inseguridad es un tema muy importante, está muy vigente y es muy actual en Córdoba. Es un verdadero problema que está muy presente en la agenda pública, pero que es muy deficitario en términos de políticas por parte del gobierno en múltiples aspectos. Si bien la inseguridad es un problema per se, digamos que en sí misma genera un impacto negativo en la calidad de vida de los cordobeses, pone de manifiesto una serie de otros problemas relacionados, como por ejemplo los más vinculados a la comunicación, porque se nota una interacción muy baja entre el gobierno, digamos, y la ciudadanía, que tiene una participación casi nula en la programación y planificación de las políticas vinculadas a esta área. También dentro del gobierno dentro del mismo gobierno se nota que hay algunas descoordinaciones o digamos falta de comunicación también entre sus distintos niveles, sobre todo en el gobierno municipal y el gobierno provincial. Para entender un poco, digamos, de la base material que realmente tiene la inseguridad en Córdoba, bueno, hay un montón de datos, pero me pareció muy relevante un dato que, si bien está un poco desactualizado desde 2018, es de los más actuales que hay, que sostiene que en el primer semestre de ese año existieron en Córdoba 34.300 aproximadamente actos delictivos en todo el semestre, lo que se traduce en aproximadamente 165 actos delictivos por día o incluso 7 hurtos o robos por hora. Pero, digamos, el problema no va solamente a partir de la base material o la existencia per se de la inseguridad, sino también que está muy vinculado a cómo la ciudadanía se siente respecto de ello. Se nota una cierta sensación de vulnerabilidad o victimización por parte de la población y en esta vulnerabilidad, por ejemplo, se nota mucho una falta de confianza en las instituciones de justicia de la provincia, sobre todo con la justicia y con la policía. De acuerdo a una encuesta realizada por el Observatorio del Delito en Córdoba, apenas un 43% de los cordobeses confían en las instituciones de seguridad. Lo mismo se traduce, por ejemplo, en las denuncias efectivamente realizadas por víctimas de delincuencia, en las cuales un 60% de los casos no son denunciados. Se nota una falta de confianza. Esto es muy importante porque el comportamiento de la gente respecto a las políticas de seguridad es muy determinante en la eficiencia y en los resultados que se van a obtener. A pesar de estos datos, digamos, y de que se nota que es una cuestión que está muy en la agenda pública y de que es muy importante para la ciudadanía, ha sido muy relegado históricamente, sobre todo por el gobierno municipal en Córdoba, ya que se nota, por ejemplo, si analizamos la policía, no existe una policía de la ciudad o policía municipal,
y fue relegada siempre a la policía provincial, a diferencia de ciudades como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, o el hecho de que no existe una Secretaría de Seguridad Pública en la municipalidad, pero sí existe un departamento de seguridad en la provincia. Entonces fue un tema muy descuidado, incluso en la gestión actual de La Llora, que si bien es el intendente de Córdoba, asumió en 2019, fue un tema muy relegado que si bien se comprende, digamos, desde el punto de vista de la coyuntura, la necesidad de enfocarse en política sanitaria y en obra pública principalmente, no deja de ser importante la seguridad y lo mismo fue bastante relegada. En cuanto a los problemas vinculados que mencioné al principio, entre la interacción, por ejemplo, entre el gobierno y la ciudadanía o al interior del gobierno, bueno, el problema está muy bien resumido por un trabajo que llevó a cabo una organización de acá de Córdoba que se llama Nuestra Córdoba, que sostiene que el principal problema de esta falta de interacción tiene que ver con una forma de percibir a la justicia muy reducida, vinculada principalmente a el uso de la fuerza policial y a la policía como institución, y también reducida a una visión muy administrativa o burocrática, donde se le da poco lugar a los ciudadanos o a las personas que están por fuera, digamos, del sistema burocrático para incidir en la planificación y programación de este tipo de políticas. Un ejemplo muy concreto, acá en Córdoba, en 2015 se empezaron a aplicar un tipo de políticas que buscaban mayor interacción entre la ciudadanía y el gobierno, que son lo que se conoce acá como consejos barriales, que era una división en barrios de la ciudadanía, era una política provincial que permitía vincular a los vecinos con el gobierno. Sin embargo, fue muy poco eficiente, se manejaban a través de grupos de WhatsApp, que eran poco representativos de los vecinos que realmente componían esos barrios, porque estaban muy cerrados, dejaban relegada mucha cantidad de vecinos que realmente, digamos, formaban parte de un barrio, y por otro lado se terminó utilizando como un mecanismo de denuncia, más que como una verdadera política de prevención y de seguridad. Por lo tanto fue muy ineficiente. El municipio tuvo una política equivalente que fue con no me acuerdo puntualmente el nombre, son las juntas vecinales de participación, que también han sido igual de ineficientes, sí. Y bueno, finalmente otro intento, digamos, que me gustaría mencionar son las audiencias públicas, que también fueron muy ineficientes y que la misma organización en Nuestra Córdoba atribuye la ineficiencia a 3 elementos principales. Primero, de que esas audiencias tenían un lenguaje muy técnico de los temas a tratar y por lo tanto gran parte de la ciudadanía no entendía de qué se trataba. En segundo lugar, no había un feedback, no había una devolución por parte de las autoridades de lo planteado en las audiencias públicas. Y finalmente, un dato que me pareció muy relevante es que en 2018, en una encuesta realizada en 2018, se reveló que el 98% de los cordobeses no sabía cómo participar de una audiencia pública. Entonces se nota una gran, no solamente una deficiencia en términos de atención al ámbito de la seguridad, sino también falta de mecanismos adecuados para interactuar o para dar lugar a que la ciudadanía participe en la implementación y en la planificación de estas políticas. La ciudadanía termina manifestándose a través de medios por ahí violentos o informales, y la política termina siendo de seguridad más reactiva que planificada y programada. Ese sería más o menos el panorama. Bien, gracias, Tomás. Antes también gracias a Nacho. Me queda pendiente que nos expliques un poco eso del cordobesismo como sistema de pensamiento. Uno normalmente tiene la idea o la imagen que es en Buenos Aires, donde se agrandan, pero parece que en Córdoba no se quedan atrás, tienen un propio sistema de pensamiento político que ya habrá tiempo de comentar. Gracias, Tomás, por este panorama que nos presentas. A mí me preocupa una situación, que el municipio no tenga por sí mismo una Secretaría de Seguridad Pública. En México, las pocas competencias que la Constitución Nacional le atribuye al municipio, justamente una de ellas es esa, la seguridad pública, con la finalidad de que los cuerpos policiales sean civiles y puedan ser revisados por civiles. Claro, eso en el papel no aguanta todo, perdón. Ya en la práctica, pues muchas veces no sucede. Luciana nos va a compartir un caso concreto
¿verdad?, que queremos poner sobre la mesa para, a partir de ese caso, analizar un poco la interacción entre el municipio y la sociedad civil. Luciana. Bueno, hola, bueno, otra vez yo soy Luciana y les voy a platicar un caso concreto para, pues, ejemplificar la situación pues, en general de la seguridad pública aquí en México, particularmente en la ciudad que nosotros vivimos, que es Torreón, Coahuila. Bueno, este caso, bueno, primero voy a dar un poco de contexto para, pues, entender más o menos el panorama que se estaba viviendo. Aproximadamente en 2006-2007, cuando inicia el sexenio del expresidente Felipe Calderón, pues inicia a su vez la llamada guerra contra el narcotráfico, que fue un periodo pues muy fuerte aquí en México, y nosotros aquí en la ciudad lo vivimos también muy fuerte. Así, pues tiroteos a cada rato, no podíamos salir, o sea, cuando se metía el sol, e incluso de día pues estaba pues muy fuerte la situación, no tienes que estar al pendiente todo el tiempo, no estabas tranquilo nunca, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos en ese periodo, así suceden las cosas, y en el 2013 una mujer de aquí de Torreón fue detenida junto a su esposo y junto a su hermano una mañana que estaban yendo a hacer unos mandados, a comprar unas cosas. La policía municipal los detuvo sin razón aparente, los detuvo y después los llevaron, pues los aislaron y los torturaron, pues de una forma brutal, incluso hubo repetido abuso sexual, y pues realmente sin razón alguna. Ya después, su nombre es Mónica Esparza, no estoy segura si lo mencioné, pero bueno, la mujer de la que estoy hablando se llama Mónica Esparza. Su esposo, poquito después supo que su esposo había muerto a causa de la tortura impartida por la policía municipal, pero pues la policía declaró que cuando los detuvieron el hombre ya estaba golpeado y que la causa de su muerte no fue pues culpa de ellos. Después, Mónica y su hermano fueron trasladados a la Ciudad de México, aún sin saber de qué los estaban acusando. Y ahí un agente del Ministerio Público los amenazó con matar a su familia si no firmaban unas hojas que les habían puesto enfrente. Obviamente, pues por miedo ellos firmaron, y pues resultó ser que lo que habían firmado pues era como un documento de confesión de delitos, y pues obviamente en su momento ellos no sabían. Pues ya son detenidos y bueno, ya pues creo que ya en ese momento ya habían sido encarcelados, ¿no? Y pues el municipio, vaya, dijo que, o sea, aclamaron que habían detenido a 3 integrantes del grupo Zetas. Para esto, pues con la guerra del narcotráfico, pues los Zetas son un grupo criminal, un grupo narcotraficante muy peligroso y pues muy pues, conocido aquí en México. Y pues la policía había aclamado que ellos eran parte de eso y que habían sido incluso detenidos portando armamento exclusivamente del ejército. Entonces esas eran las acusaciones que se tenían en contra de ellos, pero pues ellos lo único que tenían pues para evidenciar o para comprobar su culpabilidad eran esos documentos que ellos firmaron a fuerza, bajo amenazas. Ya pues como para hacer la historia un poco más corta, pues fueron casi, yo creo que ya 8 años en los que ella estuvo detenida, pues injustificadamente en realidad. Y ya después el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, en conjunto con otras organizaciones como son la Ibero Torreón, que es la universidad de la que nosotros somos parte, pues salieron en su defensa legal. Y obviamente ellos pues revisaron todo el caso y pues encontraron pues que realmente no había ninguna razón para que ellos estuvieran detenidos, encontraron todas las inconsistencias del caso, y lo que ellos hicieron para comunicar a la población, porque pues tampoco es algo que los medios tengan muy presente cuando se trata de estar defendiendo a una persona. Obviamente
pues la manipulación mediática va a dar favor a que las personas crean que su detenimiento había sido justificado, pero la realidad es que ya este centro se encargó de hacerle ver a la población que esta mujer junto con su familia pues son personas completamente normales y que no tenían ninguna relación con el crimen organizado ni tenían ninguna razón para estar detenidas y mucho menos para haber sido torturadas como fueron. Y pues afortunadamente a principios de este año ya Mónica Esparza fue liberada y ya en estos momentos no cuenta con ningún cargo hacia ella. Entonces, pues ya al fin fue una victoria, pero eso no quita que hayan pasado 8 años de tortura para ella y para su familia. Gracias, Luciana. Aquí lo que nosotros quisiéramos destacar es un proceso que se da dentro de un contexto de inseguridad generalizada, donde el Estado dice estar enfrentando una guerra contra el narcotráfico, y en ese contexto se dan muchas violaciones a los derechos humanos. También los cuerpos de la policía municipal participaron, fueron parte de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, y la estrategia de comunicación del municipio siempre fue la misma en los 3 niveles de gobierno: tratar de desacreditar, ¿verdad?, a las personas que eran torturadas, levantando sospechas. Si les había pasado eso era por algo, ¿no? Por alguna razón estaban allí y por alguna razón los cuerpos policiales les detuvieron. Bajo esas sospechas que sembraba a manera de rumores el municipio, pues la sociedad civil tiene que enfrentar un proceso para descubrir la verdad. Descubrir que Mónica no tenía ningún tipo de actividad ilícita, que simplemente la detuvieron, y por ser mujer no solo la detuvieron, sino también la torturaron y la violaron. A veces es difícil que la sociedad emprenda esos procesos de búsqueda de la verdad. La mayoría, la percepción general de la sociedad es, pues, sumarse al discurso oficial, por algo les pasó. Es un trabajo muy, muy, muy delicado, muy fuerte, el que tienen que hacer las organizaciones de la sociedad civil para poder presentar la verdad de la vida de estas personas, como es el caso de Mónica. Le cedemos la palabra por si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta parte de seguridad pública. La verdad, no, me parece, digamos, impresionante el caso que contaron, es increíble y, bueno, creo que da cuenta mucho de la corrupción, ¿no? A todos los niveles que tienen los sistemas de seguridad. Me daba cuenta, digamos, yo no planteé un caso en particular, pero en el caso de Argentina se ve también una gran desconfianza hacia las fuerzas que en teoría deberían garantizar la seguridad ciudadana. Acá en Córdoba también hubo un caso muy emblemático, digamos, que causó mucha conmoción, que fue de Blas Correa, un joven que, digamos, andaba en un auto, creo que fue el año pasado, que fue asesinado. También fue un caso de gatillo fácil, a partir de 4 balas, digamos, por parte de un policía, que, bueno, porque se había salteado un control policial, digamos. Y también desató toda una serie de investigaciones sobre corrupción y destapó muchas cuestiones que hasta entonces no estaban visibles, digamos, en la policía. Pero bueno, creo eso, creo que son instituciones que están muy corrompidas, y creo que, en mi opinión, es algo que se repite mucho en las instituciones en general en América Latina. Sí, yo sumando a eso quería destacar, además hubo 2 casos, o sea, otro más de gatillo fácil de jóvenes, muy jovencitos, no me acuerdo qué edad tenía Blas, pero eran menores de 20 años, y otro caso también tuvimos en Córdoba, y los 2 durante la situación de pandemia, que también abre toda una discusión en torno a por qué estas fuerzas también se ven sobre todo sobreempoderadas en la situación de pandemia, ¿no? Porque como estamos en emergencia, está restringida la circulación,
Es como que el poder policial tuviera además un superpoder sobre esto, ¿no? Para tomar decisiones, y que después luego, además de que fueron totalmente equivocadas porque mataron a una persona, y lo mismo sucedió en el interior con otro joven más, después investigando estas situaciones, aquí el periodismo en general fue más bien crítico respecto a eso. No voy a decir que súper profundizó en el tema, pero instaló cierta molestia y cierta polémica en la ciudadanía al respecto, pero luego en las investigaciones comienza a observarse todo ese hilo de corrupción que dice Tomás, muy fuerte, porque de hecho en el caso de Blas Correa, uno de los policías el policía responsable de la ejecución del joven, no tenía que estar en la calle, ya había tenido situaciones previas y un informe interno muy complicado por el cual no podía estar portando armas y menos en la calle, lo cual también lleva a pensar en la institución internamente, qué procesos lleva adelante, cómo está formado ese personal, ¿no? Toda una serie de problemáticas muy profundas. Así que bueno, yo diría, bueno, acá lo dejamos después si hay alguna pregunta o algo para podamos dar un lugarcito a los otros ejes. ¿Les parece, David? Sí, me parece, ya cerramos este bloque. Yo nada más retomaría el comentario de Tomás sobre la confianza. La Si confianza. no somos capaces de construir instituciones confiables y la ciudadanía no tenemos confianza en nuestras propias instituciones, pues el pacto social se ve muy, muy resquebrajado. Se sostiene con alfileres o con represión. Bien, muchas gracias. Si quieren pasamos al segundo bloque sobre movilidad. ¿Les parece? Perfecto, perfecto. ¿Siguen ustedes o continuamos? Bien, les damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Santiago, adelante. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos y todas. Bueno, como bien dijeron, yo voy a hablar de movilidad, pero voy a situarme mucho en el tema del transporte público, sobre todo. Para contextualizar un poco, estaría bueno contar que la ciudad de Córdoba cuenta básicamente con 4 medios de transporte urbano de pasajeros, los cuales son los colectivos, los remises, los taxis y los trolebuses. Hago una mención especial a este último, al trolebús, ya que Córdoba junto a Mendoza y Buenos Aires son las únicas 3 provincias del país que cuentan con este servicio, bueno, un orgullo cordobés, y que obviamente está bueno porque es una alternativa ecológica y sustentable, ya que hablamos de un colectivo, de un bus que es eléctrico. Dato no menor de este servicio. Perdón, Santi, y además manejado por mujeres solamente. Eso estaba por decir, sí, sí, sí. Que desde 1989, año en el que llegó el trole a Córdoba, se lo confió a, el manejo de mujeres y sigue vigente hasta el día de hoy, que bueno, es muy importante para pensar en la igualdad de género en el ámbito laboral. Este gran movimiento de transportes, de medios de transporte, perdón, está controlado por el Centro de Control de Tránsito de Córdoba, el cual funciona en el ámbito de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Quien, obviamente vigila, monitorea, toma decisiones respecto al movimiento de tránsito, y me parece importante, contarles, ustedes que son más del lado de la comunicación, es de que esto está gestionado también en conjunto, por ejemplo, con las radios o las televisoras, quienes en tiempo real informan, es el municipio brinda esta información para que en tiempo real se sepa, por ejemplo, si hay alguna calle congestionada, o si por dónde conviene ir cuando salimos de casa. Eso sería lo bueno, y ahora lamentablemente empiezan los grandes problemas de la ciudad de Córdoba, el cual uno de ellos es la mala gestión del sistema de transporte en general, a pesar de ser la ciudad con el transporte público más caro del país, ya que cuesta, para nosotros son 43 pesos argentinos el boleto, lo que serían alrededor de 40 centavos de dólar aproximadamente. Un claro ejemplo de esta mala gestión es el hecho de que las personas por distintos motivos con el pasar del tiempo fueron disminuyendo el uso del transporte público, que esperamos que en realidad sea al revés, ya que yo pensaba que estaría mucho más bueno tener la posibilidad de dejar mi auto, por ejemplo, en mi casa y salir en colectivo al centro, pero esperando que en 15 minutos pueda llegar por lo menos el colectivo, cosa que sabemos que muchas veces no pasa. Punto a favor también para el municipio respecto a esto, es que crearon una aplicación para el celular que te dice en cuánto tiempo aproximado va a llegar el colectivo, lo que está muy bueno porque,
obviamente enriquece la interacción entre el municipio y la ciudadanía, pero bueno, sin embargo, con todo lo que dije anteriormente, además está decir que la app no siempre funciona correctamente, así que bueno, sería un punto a ver también. Bueno, todo esto son problemáticas que se dan antes de subir al colectivo. Ahora bien, bueno, ustedes se preguntarán qué pasa cuando llegamos a subir. Respecto a esto, solo como cosa buena, puedo decirles que en algunos colectivos hay servicio de conexión Wi-Fi gratuita, pero bueno, me duele mucho contar que en Córdoba, del total de mujeres que padecieron comportamientos corporales agresivos, el 74% afirma que sucedieron en el transporte público. Dato no menor, que me parece que tenemos que, como futuros profesionales, problematizar y visibilizar, obviamente. Bueno, también me parece importante mencionar que al ser una gran ciudad, tenemos problemas de contaminación acústica y contaminación del aire, y esto también, bueno, pensamos que sería importante reemplazar los colectivos convencionales por un sistema total de trolebuses, por ejemplo, o ampliar el sistema de ciclovías, el cual no se usa intensivamente, creo que algo así el 9% de la población utiliza bicis, y vimos que en otros países, para fomentar el uso de bicicletas, por ejemplo, se hizo como política pública poner bicicletas justamente públicas, cosa que, bueno, dudo que sea viable en nuestro país debido al poco cuidado del patrimonio público. Lamentablemente tenemos un vandalismo permanente en nuestro país, cosa que, bueno, va más allá de Córdoba, que es un factor común de toda Argentina. Bueno, otra cuestión complicada que tenemos es el sistema del uso de Uber. La aplicación se habilitó en el año 2019 para usarse en Córdoba, pero algunos choferes de taxis empezaron a circular, a quejarse de esto cuando empezaron a circular los Uber, y empezaron a hacer huelgas o paros. Y bueno, me parece importante mencionar que ellos en este rubro tienen el monopolio de transporte, entonces claramente ellos son el problema. Esta es una opinión muy personal, ¿no? No las personas que tal vez buscan este servicio independientemente de tener otra oferta económica, porque puede ser un sistema más seguro. Bueno, creo que todos conocemos cómo funciona Uber. Pero bueno, sin embargo, para el municipio esto no es así, ya que endureció los controles para los choferes de Uber y se justifican diciendo que les preocupa que el vecino asume un riesgo cuando contrata un servicio ilegal. Bueno, cosa que es bastante controversial. Y bueno, por último, me parece interesante mencionar que todo esto que les estoy contando está ocurriendo al mismo tiempo de que hoy en Córdoba están parados los colectivos, los trolebuses, bueno, por un paro del gremio de colectiveros, y claramente esto, bueno, afecta de forma directa en la vida de las personas, ya que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tuvo que modificar el día en que mucha gente tenía que vacunarse, entre hoy y mañana, o hoy y ayer, creo. Y bueno, en conclusión, creo que es una deuda muy grande del municipio para con el pueblo la correcta implementación de un transporte público seguro, eficiente y sustentable en su totalidad. Muchas gracias, Santiago, por este panorama que nos compartes. Creo que nos queda muy claro cómo está el escenario de la movilidad. Aquí Ernesto nos va a contar un poco sobre algunos problemas de movilidad, un poco cómo estamos en ese tema en el municipio de Torreón. Bueno, yo en específico les voy a contar un caso, pero les quiero dar un poco de contexto. Torreón es una ciudad ubicada en el estado de Coahuila. Sin embargo, compartimos una región llamada La Laguna con otro estado llamado Durango. Son 3 ciudades y algunos otros municipios un poco más pequeños, y se llama La Laguna. Para darles contexto, en el año 2016, el presidente municipal de Torreón anunció que se iba a construir un metrobús para la metrópoli de La Laguna, financiado por el Poder Ejecutivo, o sea, el Nacional. El presidente había dado la orden de este proyecto. El proyecto inicialmente empezó con un proyecto de 1.500 millones de pesos mexicanos, que son más o menos 6.000 millones de pesos argentinos. Iban a ser 3 principales lugares y además 22 estaciones. Todo esto iba a ser muy importante para la movilidad de la ciudad en general, porque el sistema de autobuses es un poco ineficiente, tanto en calidad como en número de camiones y por los lugares a los que llega.
Entonces este proyecto iba a cambiar por completo la movilidad de la ciudad. Los problemas no tardaron mucho en aparecer, aproximadamente un año empezaron a acontecer problemas un poco más graves. El 9 de marzo se retiró un monumento que llevaba desde los 70 en la frontera de Torreón con Gómez Palacio, que es otra de las ciudades en el estado de Durango. Este mismo movimiento costó mucho dinero y empezó a incrementar el precio de la obra. Y después empezaron a acontecer más problemas. En uno de ellos muere una mujer por mala movilidad de alguna maquinaria. Después empiezan a acontecer muchísimos más problemas y el gobierno empieza a ser cada vez más confuso en su comunicación. El presidente mexicano que había iniciado el proyecto no había dado ningún anuncio en general, más que el presidente municipal anunciando que era un proyecto presidencial. Después, un año después, en junio del 2017, los transportistas de Gómez Palacio empiezan a quejarse. Empiezan los concesionarios a hacer un poco de revueltas para poder quedarse con la movilidad como se estaba llevando a cabo. Después el presidente, hay alternancia en la presidencia y llega Andrés Manuel López Obrador en 2018. Llega y hace una votación a mano alzada, preguntando quién quiere y quién no quiere un Metrobús, quién quiere Metrobús o agua, y la gente prefirió agua que el Metrobús. Entonces anuncia que se va a cancelar el proyecto como un chiste. Bueno, parece un chiste. Después empiezan a avanzar las cosas y algunos funcionarios, tanto de Torreón como de Gómez Palacio y el resto, empiezan a quejarse y empiezan a lamentar la cancelación de uno de los proyectos más importantes para la región. Al poco tiempo, más o menos algunos 2 semanas, una disculpa, Eduardo Holguín, que es el secretario del INPLAN, se queja de esto y el gobernador de Coahuila empieza a buscar tanto medios privados como medios de la presidencia económicos para poder seguir el proyecto, ya que el financiamiento no había logrado ser suficiente. Y el presidente Andrés Manuel, el que originalmente había cancelado el proyecto, otorga 474 millones de pesos mexicanos extra para el proyecto. Después, algunos empresarios empiezan a querer meterse en la zona de Gómez para financiar y empezar a generar ganancias privadas a través del proyecto público. Estos son totalmente rechazados, pero logran hacer bastante ruido para seguir el proyecto por todas las dificultades que estaba teniendo, porque para este punto ya llevaba 3 años en construcción. Un proyecto que inicialmente habían estipulado que iba a tardar 2 años. Después se habla otra vez de una posible cancelación, pero ahora únicamente en el estado de Durango. Después, en marzo de 2019, se anuncia que va a estar listo para enero de 2020 y esta es su cuarta vez que se ha pospuesto. A la fecha llevamos 6 y en el 2000, la última noticia que ha salido es que en agosto empezará a ser utilizado. La relación que ha habido entre el pueblo ha sido bastante confusa con el poder. No ha habido mucho intercambio de información, más que cancelaciones a mano alzada, algunas publicaciones que se publican en periódicos y aproximadamente hace un año algunos transportistas empezaron a quejarse porque no había habido ningún tipo de comunicación. Entonces el proyecto hasta la fecha está anunciado para iniciar en agosto. No ha habido mucha comunicación y es todo. Este Metrobús es un elefante blanco que nos atraviesa toda la ciudad. Está ya la infraestructura puesta y no hay comunicación. Nadie sabe qué está pasando, cuándo realmente va a empezar, por qué no está funcionando ya. O sea, no hay una comunicación clara por parte del municipio. Y el sector de la sociedad que históricamente ha participado en este ámbito de la vida pública, de la movilidad, que es la iniciativa privada, tampoco ha sido transparente en su participación en este proyecto y tampoco comunica hacia la ciudadanía. Perdón, David, esto que dices de la transparencia como que resulta clave en estos procesos, ¿no? Del transporte público. Aquí es exactamente la misma problemática, una falta de transparencia total
Entonces, no se involucra la ciudadanía, pero tampoco conocemos cómo son las licitaciones, cómo llegan las empresas a gestionar qué, cómo, y realmente tienen hasta, en fea la palabra, pero ribetes mafiosos la manera en que luego después las cosas funcionan o no funcionan. Es complicado, ¿no? También podría agregar algo. Bueno, esto me hizo mucho pensar algo que había dejado fuera por cuestiones de tiempo, pero también en la falta de acuerdo, de consenso por parte, bueno, muchas veces de los sectores, distintos de sectores políticos contrapuestos, los cuales justamente no acuerdan en hacer algo para el bienestar y sobre todo a futuro, tanto bueno, allá en México como acá en Argentina, en Córdoba. Nosotros pensábamos que, bueno, por ejemplo, el sistema de subterráneos, el subte, podría funcionar perfecto en Córdoba, podría ser una solución buenísima, pero muchas veces hablábamos con la profe de que no se implementa porque tal vez la gestión que debería iniciarlo no va a ser la gestión que lo va a inaugurar al subte. Entonces, por cuestiones políticas, deciden no hacerlo y, bueno, o sea, todos quieren hacerlo con acortar la cinta, digamos, y entonces nunca terminan haciéndolo porque no están seguros si van a tener una segunda gestión o si van a ser ellos los que van a inaugurar la obra. O sea, buscan una rentabilidad comunicacional, digamos, muy instantánea con la obra pública, lo cual a veces no es realista, porque si se quiere solucionar de fondo una problemática, quizás lleve varios periodos y varios gobiernos de obra pública, ¿no? En ese sentido, quería hacer mención a esto, la mayoría de las noticias y de la información que existió del proceso del Metrobús, al menos locales y algunas estatales, fueron la mayoría en periodo de elecciones. Creo que es bastante importante recalcar en qué momentos da el poder información y en qué momentos se calla. Entonces, en épocas de elecciones fue bastante claro la tendencia de poder hablar. Clarísimo, sí, excelente. No sé, David, seguimos, podemos hacer luego las preguntas que vamos reservando. Eso, si quieren pasamos al tercer bloque de ocio y cultura. Gustan compartirnos desde Córdoba. Bueno, Perfecto, Paloma. a mí me toca esta parte. Bueno, más o menos con el equipo habíamos pensado buscar un ejemplo claro donde podíamos ver este vínculo explícito entre lo que es el gobierno municipal, el gobierno provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Retomando lo que había dicho Nacho, todo este día del cordobaesismo, Córdoba, por parte de su historia, siempre tuvo como un eje educativo dentro de nuestra cultura que es súper fuerte y está presente en todos los ámbitos de nuestra ciudad, y es por eso también que informalmente se nos dice la docta, porque en Argentina, en Córdoba, en 1613 es donde se crea la primera universidad nacional. Tenemos un barrio ubicado en el centro de Córdoba que se llama Nueva Córdoba, y es un barrio muy conocido porque está habitado mayormente por estudiantes, que acoge estudiantes ya sea de Córdoba y también de toda la Argentina. Entonces habíamos pensado este ejemplo, que es la Noche de los Museos, que es un evento que se hace en Córdoba, bueno, que obviamente este año y el año pasado se hizo de manera virtual por el tema de la pandemia, pero era un evento donde de noche se abrían museos tanto provinciales, municipales y universitarios, y se iba con linternas, y bueno, se daba toda una visita por todos los museos, y también como para relacionarlo con el tema transporte, el gobierno también había organizado, se daban boletos gratis para que el resto de la ciudad pueda asistir sin tener que pagar. Más o menos para explicarles, yo me puse a ver en la página web, y este año como que el lema que se había dado para el del año pasado, por que se había dado de manera virtual, se había propuesto esta idea de formatos virtuales, interactivos, para fomentar esta idea de diálogo, el intercambio de ideas y reflexiones, específicamente abocadas a esta idea del pluralismo social y la interculturalidad.
bueno, o sea, el ejemplo que habíamos traído también es esta idea de poder anexar los diferentes museos. Por ejemplo, dentro de los museos universitarios teníamos, están toda la parte de ciencias exactas, tenemos el museo de, bueno, la Academia Nacional de Ciencias, que están todos ubicados en Ciudad Universitaria, que están ubicadas la mayor parte de las universidades, creo que menos que la Universidad de Derecho, que está ubicado en el casco histórico de nuestra ciudad, cerca de la catedral, una plaza muy importante que es la Plaza San Martín, el Colegio Montserrat, que es un colegio preuniversitario también muy conocido de acá de Córdoba, y bueno, más o menos como para ubicar geográficamente eso. También está el Museo de Anatomía, el Museo Botánico, el de Antropología. Y bueno, nada, lo que queríamos demostrar es esta conexión o esta vinculación explícita entre estas tres áreas que son muy importantes y específicamente la universidad, que es un actor que para mí hasta podríamos decir como un actor político que está muy, muy presente en nuestra cultura cordobesa, bueno, y en el cordobesismo que había nombrado Nacho, que bueno, que van a ser diferentes aristas que se van a dar en nuestra ciudad, creo que específicamente por el hecho de esta idea también de federalismo y querer separarnos un poco de toda esta cultura porteña que da Argentina al mundo. Pero bueno, eso era como en cuestiones básicas para contarles un poco. Gracias, Paloma. No, simplemente eso. El marco que dio Paloma al final creo que tiene una referencia como más amplia que va a explicar esta progresiva gesta del cordobesismo. Tiene que ver con esto de la puja o de la disputa histórica entre Buenos Aires y el resto, el interior, entre comillas, ¿no? El gran interior de nuestro país. Pero bueno, después lo retomamos. Les pasamos la palabra a David para este eje. Gracias, Paloma y Pamela. A mí me toca compartirles un caso de ocio y cultura y me llama la atención que sin ponernos de acuerdo, también yo aquí quiero destacar el sector de la universidad, la participación de la Universidad de la Ibero Torreón en este sector, en este eje. Al mismo tiempo de la universidad, también voy a destacar la participación de la sociedad civil en un tránsito cuando miembros de la sociedad civil organizada pasan a ser funcionarios públicos, pasan a la administración pública, que ese tránsito suele ser complicado, ¿no? Bien, el caso que yo quiero contar es la Casa Mudéjar. Es una casa construida con un estilo neoárabe que se encuentra en el centro de la ciudad de Torreón. ¿Cómo llegamos a esa casa? Bueno, una de las historiadoras más importantes de la región, Laura Orellana, promueve que en la ciudad de Torreón se abra la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea. Ella es catedrática de esta universidad y esa maestría solamente se daba en la Ciudad de México, dentro del sistema ibero, de las universidades jesuitas en México, solo se impartía en la Ciudad de México. Entonces ella trae esta maestría con la finalidad de problematizar la historia de la región. Ella considera que en esta región poco se aborda el pasado reciente. Es una ciudad relativamente joven, con apenas 110 años de haber sido declarada ciudad, y es una ciudad que crece por la migración en torno a la estación de un tren. Tiene una época de bonanza. Esa época de bonanza de algodón y de uva hace que haya una migración importante hacia esta región, y en los años 20 del siglo pasado, pues había en esta ciudad una diversidad cultural muy, muy rica. Había comunidad china, árabe, griega, española, por supuesto, italiana, rusa, alemana. La ciudad era muy pequeña y con una diversidad cultural muy, muy grande. Entonces, a partir de esta maestría que abre la universidad,
se empieza a recuperar parte de esa historia de riqueza de diversidad cultural de la región. Un exalumno de esta maestría empieza a organizar un colectivo para recuperar ciertos espacios significativos que estaban completamente en el abandono. Esta casa que voy a comentar, la casa Mudéjar, estaba completamente abandonada. Organizan un colectivo ciudadano, hay elecciones, la nueva administración municipal invita a este exalumno de la universidad a ser parte del archivo histórico de la región y a dirigir los proyectos que tienen que ver con el patrimonio de la ciudad. Y él impulsa esta renovación, poner otra vez al día la Casa Mudéjar, que actualmente es un centro cultural. Lo que fue una casa privada, actualmente se dedica para exposiciones culturales. Digamos que es una historia de un caso exitoso, ¿verdad? De cómo participó la universidad, la sociedad civil que pasa a ser funcionarios públicos, a ocupar un cargo y impulsa proyectos que tienen un impacto positivo en la región. Sin embargo, a mí me parece que falta que la casa se convierta en un símbolo de la diversidad en la ciudad. Ha faltado un proyecto de comunicación política importante. Recuperar nuestro pasado, nuestra convivencia con el mundo árabe, me parece hoy fundamental por varias razones. Primero, porque en nuestro imaginario cultural, el mundo árabe nos aparece como violento, ¿verdad? Nos aparece como una cultura peligrosa, casi creo que nos puede traer enfermedades, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de convivir con la cultura árabe, pues yo estaba muy molesto con mi educación, la educación que yo recibí, porque básicamente no existe el mundo árabe, ¿eh? Cuando te enseñan historia universal, te enseñan la historia de México, un poco la historia del continente, Estados Unidos, Europa Central y ya, ahí se acaba la historia universal, ¿no? El mundo árabe es riquísimo en toda su cultura, su comida, su música, su convivencia, sus fiestas, su religión, que es fundamentalmente pacífica. Tienen un sector fundamentalista, como lo hay en todas las religiones, en el catolicismo, en el cristianismo en general. Siempre hay sectores radicales, pero en general la religión no lo es, el Islam. Me parece que ha faltado recuperar esa parte justo porque hoy estamos viviendo otra crisis migratoria. Esta zona es una zona de paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Y otra vez, ¿verdad?, se empieza a construir como una idea de que el migrante pues trae problemas, trae enfermedades, genera inseguridad, pueden robarte, pueden asaltarte. Entonces, me parece que recuperar nuestro pasado es importante, pero tiene que ayudarnos a construir nuevos sentidos en el presente. Si esta ciudad fue una ciudad de acogida para gente tan diversa como la comunidad china, la comunidad árabe, me parece que en la Casa Mudéjar podemos construir un símbolo, ¿verdad?, de acogida al otro que es diferente a mí y que entre más diferente es, más me puede enriquecer, más podemos compartir, más podemos crecer como comunidad. A mí me parece que eso ha faltado. Ha sido muy bueno el ejercicio de recuperación del espacio, de convertirlo en un proyecto cultural. Qué bueno que la universidad se involucró, que un exalumno es ahora el funcionario que se encarga de eso, pero creo que sí ha faltado un poco más que ese pasado nos ayude a construir nuevos sentidos para nuestro presente. Bien, pues ese es el caso que les quería contar de la Casa Mudéjar en el centro de Torreón. Muy interesante, David. Y ahí una consulta. ¿Hay posibilidades que la universidad pueda asesorar en ese sentido a la política de gestión de ese lugar de aquí en adelante, más allá de esta presencia de este funcionario? Digo, porque es muy importante ahí el ojo de una institución como
vuestra universidad que pueda dar una visión integral como la que estás planteando, ¿no? Y profunda. Y mira, yo creo que ahí tenemos el mismo problema en muchas partes de América Latina, que es las administraciones municipales suelen ser muy breves, de 3 o de 4 años, ¿verdad? Justamente ahora estamos en un proceso electoral, el domingo 6 de junio se elegirá al nuevo alcalde o alcaldesa, y los convenios duran eso, ¿verdad? Duran lo que duran una administración municipal. Me parece que tendríamos que construir una plataforma que vaya más allá de las administraciones municipales. Aquí ha habido, por ejemplo, institutos descentralizados, ¿no? Es decir, institutos que funcionan con dinero público, pero que no dependen directamente de una administración pública. Desafortunadamente no han sido casos exitosos cuando se han construido esos institutos. Creo que nos falta mucha formación cívica, ¿no?, a la ciudadanía en general para participar de esos procesos. Pero como tú dices, Pamela, me parece que la universidad podría tener un rol más protagónico para garantizar un proceso más amplio. Creo que sí es un desafío nuestro involucrarnos allí. A mí, David, me interesó mucho lo que habías dicho sobre la inmigración y siento que también me interpela un poco en el sentido de que también está vinculado con el tema de seguridad y también porque, bueno, Argentina también es un país construido por inmigrantes y se repite mucho esta cuestión, por lo menos yo en mi experiencia creo que se repite mucho esta cuestión de cierta intolerancia a la inmigración y también con cierto desconocimiento y prejuicio a la cultura árabe en general, creo que no está tan marcado, pero me hace preguntarme muchas cosas, me hace, digamos, en cierto sentido, digamos, creo que está muy influido por el pensamiento occidental, digamos, sobre todo en lo que respecta a la cuestión árabe, y bueno, por lo menos desde acá, a mí a lo lejos me parece que puede ser también en cierto sentido la gran influencia que puede llegar a tener la proximidad con Estados Unidos y sus intereses, digamos, políticos o geopolíticos, quizás inciden mucho en la forma de pensar, bueno, en Latinoamérica en general, que estamos bajo el área de influencia, el soft power de Estados Unidos. No sé qué piensan ustedes acerca de esa cuestión, digamos, a qué se debe un poco esta intolerancia o este prejuicio respecto del mundo árabe en general. Pues yo creo que ha sido un malentendimiento bastante fuerte. Creo que ha sido varios factores han tomado parte de pero creo que muchas veces, como dice David, se nos olvida que muchas veces es parte de nuestro origen. Creo que definitivamente creo que es un teléfono descompuesto de generación a generación. Creo que es un mensaje mal enviado, sobre todo porque ahora creo que somos un poco más abiertos, pero creo que antes en el término de religión era una cosa de nosotros y ellos. Entonces eran nosotros católicos, ellos los demás. Entonces meter al Islam, a toda esa cultura en una sola caja y después tener como mensaje únicamente atentados más una narrativa bastante fuerte de los medios, creo que poco a poco fue haciendo nuestra visión sobre el mundo árabe, pero creo que al menos en este momento cabe recalcar que mucho pensamiento, tanto matemático, geométrico, filosófico, llegó a nosotros gracias al mundo árabe y a la primera universidad que lograron traducir los textos y rescatarlos de la quema de Alejandría. Creo que ese tipo de cosas que vienen del mundo árabe no las tomamos en cuenta y creo que deberíamos de hacerlo bastante más. Totalmente, yo pienso que tiene un gran componente de la comunicación y en general de los medios de comunicación, de lo que consumimos en la construcción, digamos, de la imagen que tenemos digamos, de esa cultura. Y también, bueno, como decía David, me daba mucho la atención, teniendo en cuenta de que tuvimos un montón de inmigrantes en nuestra historia, muchos de Siria y del Líbano sobre todo, incluso, bueno, yo no soy de Córdoba, soy de Catamarca y ahí hay, por ejemplo, agrupaciones sirio-libanesas, hay una fuerte presencia y sin embargo se mantiene, digamos, cierto nivel de prejuicios y bueno, y que no solamente se limita al mundo árabe acá, sino que también está muy vinculado a la migración de países vecinos,
sobre todo yo noto mucha discriminación y xenofobia con países limítrofes como Bolivia y Paraguay, que invaden incluso ámbitos como en el fútbol, se ven mucho ese tipo, digamos, de insultos, y yo creo que también está muy presente en Argentina un poco la xenofobia. Sí, a mí, como decías, Tomás, evidentemente hay una influencia de la ideología norteamericana para construir al árabe como el enemigo, pero creo que contribuimos en muchos sectores, por lo menos, a invisibilizar. Mira, yo estudié filosofía 4 años. Yo creo que cuando tuve un profesor que expuso la filosofía árabe, en 20 minutos expuso 3 filósofos árabes, y fue todo. Fue todo lo que yo tuve de filosofía árabe, ¿no? Creo que en muchos sectores contribuimos a invisibilizar a las culturas, y curiosamente, o bueno, no es gratuito que invisibilizamos a los que son más diferentes, ¿va? Si no compartimos la religión, si no compartimos el color de piel, si no compartimos algo que nos una, tendemos a invisibilizar, cuando no a empezar a manifestar actitudes xenófobas. Yo ayer asistí a un partido de fútbol y un aficionado se dirigía hacia el jugador de su propio equipo, el equipo que estaba alentando, decía, negrito, corre, negrito, corre. Y yo llegué a un punto donde me harté y le dije, oye, tendrá un nombre, supongo, ¿por qué le tienes que referir por su color de piel, ¿no? Desafortunadamente nuestro presente está siendo atravesado por la xenofobia, y otra vez, una xenofobia, actitudes xenófobas impulsadas desde el anterior presidente de Estados Unidos, que legitimó, ¿verdad?, muchos de estos actos en la comunicación pública, ¿verdad? En la vida pública los legitimaba constantemente. Muy bien, no sé si haya otro comentario o preguntas de los temas pasados. Ya estamos sobre la hora. Habíamos dicho 30 minutos, pero bueno, así 30, 40 minutos, pero ha sido una experiencia muy rica también. No sé si haya preguntas, comentarios. No, me venía a la mente cuando ustedes estaban señalando todo esto tan profundo, esta problemática cultural, y que tiene que ver también con procesos. Me venía a la mente Enrique Dussel, ¿no?, de la filosofía que tú mencionabas, que de hecho es un investigador emblema, porque es una persona, bueno, ya era muy grande Enrique, pero digo, argentino radicado en México. Y cómo él ha reflexionado sobre este problema, ¿no?, de la colonialidad, ¿no?, del poder, y de la importancia de decolonizar ese pensamiento que nos fue construyendo una historia universal donde se borró absolutamente el aporte de África y de Asia en esa historia. Y la verdad que me parece muy interesante, porque cada tema que aquí se ha planteado es como que podemos encontrar esas raíces muy profundas, desde una cuestión muy que parece de todos los días, de la agenda pública, de la agenda mediática, de comunicación, política, como puede ser una política pública mal implementada, bien implementada, un análisis que podemos realizar político, cómo tiene estas raíces profundas siempre, ¿no?, donde podemos rescatar otras cosas que nos forman como profesionales, como es el conocimiento filosófico. Me pareció súper interesante también incorporar otras miradas para hacer un diagnóstico más profundo de lo que nos pasa, por qué tal situación se presenta en nuestras ciudades y no es bien resuelta, o cuesta más, o lleva tanto tiempo, ¿no? Solo eso. Bien, no sé si tenemos otro comentario en Córdoba, aquí en Torreón. Si no, pues nos despedimos. Ha sido un placer compartir estas ideas, un poco de nuestras vidas colectivas, ¿verdad?, que hemos compartido esta mañana. Yo supongo que en la provincia de Córdoba se hará vino, ¿no? Aquí en Coahuila también se hace vino, pues ojalá que la próxima vez podamos intercambiar ideas, compartir la vida y decirnos salud, que la pandemia lo permite, podemos chocar las copas y compartir también un vino. Excelente. Excelente.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad ha sido muy enriquecedor. Ojalá podamos también reiterar estas oportunidades de intercambio, ¿sí? Sería muy, muy bueno. Sí, nosotros, como decía Irma, ya te concluyó el semestre, creo que una fecha más dentro pues del periodo de clases permitiría que fuera más participativo. Pero aunque estemos de vacaciones, ha sido un plan compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas muchas gracias. Por mí también gracias. estuvo muy bueno el espacio y lo disfruté mucho. Muy Sí, interesante. muchas gracias. La verdad que al final, no sé, estamos tan lejos, pero hay problemáticas que son tan comunes que, no sé, capaz ¿No? te hace dar cuenta que, che, la verdad que hay más fuera de Córdoba y estos problemas capaz no son tan culpa nuestra, capaz algo más general, pero bueno, todo muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y felices vacaciones, ustedes que están disfrutando ahora. Nosotros dentro de poquito entramos, pero bueno, muchas gracias por estar y por brindarnos el espacio. Eso, muchísimas gracias y aprendimos un montón. Gracias, pues que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Nos vemos. Creo que sí, hay Sí.